Hola, hoy vamos a tomar esto y lo convertiremos en esto. Pero para eso tenemos que escanear este dibujo. Así que solo tomamos el dibujo y ¡pum! A la computadora. Una vez ya tengan escaneadas sus tintas y sus grises, porque si recuerdan que les dije que escanearan primero solo las tintas, pero bueno, ok. Ahora les voy a dar un pequeño tutorial de cómo limpiar sus tintas en Photoshop. Bueno, el primer paso sería deshacernos de los grises de la imagen, y para esto tenemos que ajustar los niveles de la misma. Para acceder a los niveles puedes suprimir Control L y te sale este menú. Una vez en ese menú tomaremos el indicador del lado derecho y lo llevaremos al medio hasta que empecemos a ver que la imagen ya no tiene un tono gris, sino que es totalmente blanco con negro. ¿Viste qué fácil fue? Sí. Lo estás haciendo muy bien. Ahora lo que sigue es seguir estos pasos para tener unas tintas limpias y transparentes, o sea PNG. Eso nos va a servir bastante más adelante. Primero desaturamos, así que vamos a imagen, ajustes, desaturar. Luego vamos a jugar con el brillo y el contraste. Vamos otra vez a imagen, ajustes, brillo, ponemos una cantidad, o sea un valor de 10 y en el contraste menos 50. Ahora volvemos a ajustar los niveles, pero ahora sí será un poquito diferente. Tomaremos el indicador del lado izquierdo y lo llevaremos hasta donde empiece la curva, esta que se ve en el medio, esa curva, lo llevaremos ahí, y el indicador del lado derecho lo corremos un poco al centro, pero no tanto, es un tantito nomás. Y ahora ajustamos las sombras y las iluminaciones. En las sombras ponemos un valor de 0 y en las iluminaciones, en el post-it que les puse al principio decía que 25, pero no, o sea, ese valor siempre va cambiando dependiendo a cómo sea el dibujo, ¿no? O sea, no, esta configuración no es general, o sea, puedes cambiarla un poquito dependiendo a tu dibujo. Entonces tú vas viendo ahí cómo es que se acomoda mejor a tu dibujo y pues lo ajustas. Y ajustamos una última vez los niveles de la imagen, esta vez moviendo un poco el indicador de cada lado para el centro, pasando un poquito el pico de cada esquina. Y es aquí donde está el truco de cómo volver transparentes o PNG tus tintas escaneadas. Te vas a la ventana de canales y en la capa donde dice RGB, con el comando Control presionado, le das clic ahí y eso te va a seleccionar todo el espacio en blanco. Entonces lo seleccionas, luego en una capa nueva, ocultas la capa donde están tus tintas ahora, ¿verdad? Luego en una capa nueva, pues inviertes la selección y la rellenas. Y ahí, voilà, ya tienes tus tintas separadas en una capa externa, lista para que las uses en diferentes maneras sin afectar el resto del dibujo. Una vez ya tengas escaneadas tus tintas y tus tonos grises, pues ahora vamos a la parte siguiente, que voy a responder una pregunta que me dejaron en mi Instagram, que es: nunca entendí las capas, o sea, les cuesta entender las capas. Entonces aquí te voy a dar un tip o te voy a explicar cómo organizar tus capas. La forma en que yo organizo mis capas es la siguiente. En primer lugar tengo hasta arriba las tintas en modo de combinación normal. El modo de combinación se cambia en este apartado. Luego le sigue la capa donde tengo los tonos grises y lo tengo en modo multiplicación. Ya saben, se cambia en ese apartado donde les dije, lo ponen en modo multiplicación y ya. Eso nos permite que en la capa de abajo lo que dibujemos o en este caso pintemos se logre ver en la siguiente capa. Luego le sigue la capa de las plastas o flats. Si no saben a qué me refiero con plastas o flats, pues les dejo en la descripción del video un video de Marte Gracia donde te explica qué son y para qué sirven. La verdad explica muy bien ese tema y te recomiendo que lo veas para entender a qué me refiero con las plastas. Y la verdad, ¿quién mejor para explicarnos eso que el grandísimo de Marte Gracia? Como último, les recomiendo que la capa de las tintas le bloqueen la transparencia, como indica acá, y eso se bloquea en el botón de arriba, y más adelante les voy a contar por qué se hace esto. Como siguiente paso voy a eliminar esta área porque no me agrada que esa área se vea con grises, ¿me entienden? Entonces voy a utilizar esta herramienta que se llama Lasso Fill o lazo de relleno, la cual me permite pues seleccionar una área y de una vez rellenarla, no esperar seleccione y luego rellenarla o eliminarla. Entonces, oprimiendo la tecla C voy a convertir la tinta en borrador. Entonces oprimimos la tecla C y empezamos.
Con mucho cuidado vamos seleccionando y eliminando las áreas que no queremos que tengan ese fondo gris. Una vez nos hayamos deshecho de ese fondo gris que no deseábamos, pues pasaré a hacer las flats de este dibujo. No agregaré mucho o no comentaré demasiado en esta parte, ya que les dejé pues el video de Marte Gracia en la descripción. Lo único que podría agregarles o aconsejarles es de que sean pacientes y practiquen sus selecciones para que sean lo más precisas posibles. Y ahora sí, vamos a la parte final del coloreo, que es ya darle los toques finales. El primer paso será pues irnos a la capa de flats, copiar la parte roja, porque pues por ahí vamos a empezar hoy, y copiarla en una capa diferente para poder trabajar en ella sin afectar el resto de las flats. Lo mismo vamos a hacer en la parte de los grises. Vamos a seleccionar toda la parte, toda la parte roja, y luego la vamos a poner en una capa diferente, pues para lo mismo, para poder trabajar en ella y sin afectar el resto del dibujo. También vamos a ocultar la capa de flats para que no nos distraiga cuando estemos coloreando el área roja. Pues es como un consejo que les doy, que cada vez que coloree una parte, pues oculten las demás partes para que no los distraiga mientras están coloreando esa parte. Ahora nos dirigimos a la capa de la parte roja de los grises, y ahí vamos a ajustar el mapa de degradado. Para eso vamos a edición, corrección tonal y luego mapa de degradado. Ya en esta ventana especificamos un color morado para las sombras, las luces las dejamos en blanco y ajustamos los valores del mapa degradado, las sombras llevándolas a un 50% en posición y las iluminaciones bajándolas a un 70 o 72% más o menos. En la capa de la copia de las flats, la parte solo roja que tenemos ahí, pues la vamos a rellenar por completo de un anaranjado más o menos, y esto, si se dan cuenta, es para darle iluminación al traje, y es porque casi siempre cuando un traje de Spider-Man se ilumina tiende a tirar tonos anaranjados. Luego combinamos los grises y los tonos anaranjados en una misma capa. Ahora con esto ya tenemos pues nuestra base para empezar a renderizar el color. Ahora sí viene lo chido. Y para renderizar yo normalmente utilizo la herramienta de lazo y la herramienta de airbrush para dar los detalles de iluminación. Antes de seguir con el renderizado, pues le voy a mostrar cómo se ve la capa de grises ahora ya modificada con el mapa de degradado. Y si se dan cuenta, las partes que deberían ser negras ya se ven anaranjadas, y eso es porque los modificamos con el mapa de degradado. Pero no importa, nosotros tenemos arriba nuestra capa de tintas. Al momento de mostrar esa capa de tintas, pues se vuelven a ver negras solo las partes de las tintas. Es por eso que les había recomendado que escanearan solamente las tintas primero, pues para tenerlas en una capa diferente y poder modificar todo el dibujo sin afectar las tintas. Ahora lo siguiente, voy a escoger un tono anaranjado un poquito más claro y uno más claro aún, pues esos me van a servir para dar las iluminaciones. Ahora iré seleccionando las partes donde cae la luz e iré alternando entre esos dos tonos, pues para crear las iluminaciones. Siempre con el airbrush y las selecciones. Les voy a enseñar a detalle cómo es que renderizo la parte de la máscara, y ya después voy a empezar a renderizar un poquito más rápido el resto de las partes rojas, pues para que el video no sea tan largo, y pues prácticamente el mismo procedimiento que hice en la máscara es el resto para las partes rojas. Luego ya en las partes posteriores sí va a ser un poquito diferente, pero yo les voy a explicar, no se preocupen. Ahora con este marcador, que no sé si lo traía el programa o yo lo descargué, porque hubo un tiempo donde descargué varios pues marcadores y pinceles, pero pues este marcador ustedes pueden utilizar cualquier otro, y le daré este detallito de la luz extra con un tono más claro aún, pues casi que llegándole a blanco, pues para darle ese toque extra de detalle de iluminación. Ahora para las sombras voy a empezar a darle toques con morado, pues para que no se vea tan oscuro el dibujo. Y si se dan cuenta, en casi todos los cómics, cuando se colorean, se dan sombras con morado, y eso es para que no se oscurezca tanto el dibujo, ¿me entienden? Entonces seguiré seleccionando las partes de las sombras y le daré ese detallito de morado, pues para que no se vea tan oscuro. Y prácticamente este es el procedimiento que utilizaré para las partes rojas del traje de Spider-Man. Voy a acelerar un poco el video, pues para que no sea tan largo, pero no se preocupen que el proceso que les expliqué acá lo voy a aplicar en todas las partes rojas del traje. No se preocupen que es el mismo, que es prácticamente ir dándole iluminaciones con dos tonos de anaranjado ya escogidos, y luego en las sombras darle ese toque de morado.
Para la parte azul del traje de Spider-Man vamos a hacer prácticamente lo primero que hicimos en las partes rojas, que es separar las flats azules y separar las partes azules de los tonos grises. Y eso es para modificar esas partes sin afectar el resto del dibujo. Y ahora modificaremos el mapa de degradado de las partes grises, también escogiendo un morado para las sombras, pero esta vez posicionándolas en un 40-42% y las iluminaciones en un 74%. Y cuando mostramos la capa de los azules de abajo, pues prácticamente se ve como terminada esta parte. Lo único que haremos es tomar la herramienta de difuminar y difuminaremos estas áreas para que se vean un poquito más difuminadas, válgame la redundancia. Y empezamos a difuminar bien estas áreas para que los músculos se vean pues mejor definidos. Con mucho cuidado y paciencia, pues esta herramienta suele ser un poco tediosa, pero todos relajados, que aquí todo se puede. Y ahora escogeremos un celeste claro y un celeste aún más claro, pues casi que llegándole a blanco, pues para darle las iluminaciones al traje en estas partes con el marcador. Así que pueden ver cómo es que voy lentamente dándole las iluminaciones con este marcador y definiendo más los músculos, pues dándole este toque extra de iluminación. Ok, prácticamente eso es todo por las partes azules. Ahora continuaremos con el fondo. Ahora para la parte del fondo pues voy a adelantar un poco más el video porque ya está un poco demasiado largo el video. Pues y es prácticamente el mismo procedimiento en casi todas las partes. Es escoger un color base y luego escoger dos iluminaciones. Una un poquito más clara y una más clara aún, casi que llegando al blanco, y jugar con las sombras y las iluminaciones. Recuerden que para dar los detalles de las sombras y no obscurecer mucho el dibujo se utilizan los detalles morados. Bueno, y si se dan cuenta, los detalles del fondo están casi quedando por terminar esta pieza. Solo quisiera comentarles el beneficio de tener las tintas en otra capa distinta y con la transparencia bloqueada. Se recuerdan que les recomendé que dejaran bloqueada la transparencia de la capa de las tintas, ¿verdad? Y esto nos sirve pues para que al momento de pintar en esa capa solo afectemos las tintas, y como están en PNG no vamos a afectar el fondo. Bueno, y esto nos permite pues jugar con el color de las líneas, y al jugar con el color de las líneas pues podemos dar efectos de profundidad y contraste, como por ejemplo ahorita voy a empezar a darle un color pues café oscuro, casi que llegándole a negro al fondo, y eso nos ayuda a darle un efecto de profundidad como que si los edificios estuvieran atrás de Spider-Man, y eso nos ayuda con el contraste y pues a enfocar la atención en Spider-Man y no en el fondo. Y si se dan cuenta, solo apliqué el efecto de líneas café a las líneas del fondo, y eso es para que el fondo se note un poco más alejado a Spider-Man, y como les mencioné, que la atención del espectador se vaya a Spider-Man y no al fondo. Ahora, como toque final pues extra, le voy a agregar un rayo de luz PNG y está por terminado este dibujo. Y bien, este es el resultado final. Espero les haya gustado este video. Espero les haya gustado la serie de videos que hice donde hago el sketch digital, luego cómo lo entinto en tradicional, luego cómo le doy los tonos grises y luego cómo le doy el color. Bueno, yo sé que fue mucho, espero les haya gustado, y si tienen alguna duda, que puede que tengan porque yo sé que no me explico bien, puede que si me dejan sus dudas, si son varias, haga un video después explicándolas, y espero les haya gustado y lo compartan. La verdad es que no sé qué decir en esta parte del video, más que